Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más a las veladas culturales de Granada Literaria en esta su emisora, Granada FM. Con ustedes, Eva Velázquez. Encantada de estar de nuevo entre ustedes. Hoy nos acompaña un autor que ha hecho del cuento un arte mayor, uno de los grandes maestros del relato breve en lengua española. Su prosa es precisa, desbordante y profundamente imaginativa. Un laboratorio de imágenes, su imaginación, un territorio sin fronteras. Hablamos de Ángel Olgoso, granadino, cuyarbegueño y desde hace poco nombre de la biblioteca del Instituto Soto de Rojas de Granada. Si tuviera que definir a Ángel Olgoso, diría que encarna la figura clásica del hombre cabal, discreto y de temple sereno, en quien la humildad precede siempre a la palabra, del mismo modo que la imaginación y la inteligencia acompañan cada uno de sus gestos. Ángel es reservado y afable, sagaz y caballeroso, un espíritu que evoca por su porte y sensibilidad al hombre que canta María Dolores Pradera en su canción Fina Estampa, o al que retrata Roberto Carlos en Amante a la Antigua. No por añejo, sino por ese talante suyo de amante pleno, apasionado, entregado al amor con una intensidad que hoy rara vez sobrevive. Es de esos hombres que lo darían todo por la persona amada, que saben respetar, sostener, admirar y proteger, que aman sin poseer, porque no son ellos quienes atan, sino ese lazo invisible y sedoso que tienden hacia el amor, y que es ella quien, como en una canción de Francis Cabrel, La quiero a morir, no puede ni desea soltar. Hablar con Ángel es hablar con la imaginación. Es comparable a conversar con la encarnación misma de una biblioteca viviente. En él confluyen como en un solo ser las virtudes de innumerables volúmenes y la sabiduría que emana del estudio y la reflexión. Resulta aún más admirable saber que aquel que hoy atesora tanta cultura y sensibilidad no pudo tener un solo libro en su infancia, pues las circunstancias familiares no lo permitían. Todo lo que es su conocimiento, su refinamiento y su amor por la belleza y la cultura es fruto exclusivo de su esfuerzo, su dedicación y su inquebrantable pasión por el saber. Por eso, en esta entrevista pretendemos rendirle un homenaje con un sincero chapó, que es un verdadero privilegio, realmente, Ángel, el haberte conocido y poder compartir tu cercanía, porque en cada conversación contigo se despliega una historia y uno siempre termina con más conocimiento del que tenía al comenzar a hablar contigo. Gracias, Ángel.
Ángel Olgoso nació en Cullar-Vega, un pueblo del Cinturón de Granada, en el año 1961 y es uno de los autores de referencia del cuento en castellano. Entre sus numerosos libros de relatos destacan Cuentos de otro mundo, Los demonios del lugar, Astrolabio, La máquina del languidecer, Los líquenes del sueño, Relatos 1980-1995, Las frutas de la luna, Breviario negro o Devoraluces. Ha publicado también el poemario Ukigumo, el libro ilustrado Nocturnario, dos misceláneas, Tenue armamento y Un unicornio fuera de su tapiz, y la primera obra de una nueva etapa híbrida, Madera de deriva. Ha obtenido una treintena de galardones, entre otros el Premio Caja de España de Libros de Cuentos, el Premio Internacional Julio Cortázar, el Premio Clarín de Relatos o el Premio Andalucía de la Crítica en 2 ocasiones. Cuentos suyos se han incluido en más de 70 antologías del género y está reuniendo su narrativa completa en 6 volúmenes temáticos. Ya han aparecido Bestiario, Sideral y Estigia. Es además fundador y rector del Institutum Pataphysicum Granatensis, también auditor del Collège de Pataphysique de París, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Amateur Medicant Society de Estudios Olmesianos. Ha sido traducido al francés, inglés, alemán, italiano, griego, portugués, rumano y polaco. Ante un autor como Ángel Olgoso, es difícil saber por dónde empezar una entrevista, pero bueno, hagámoslo por el lugar en donde nace todo, su imaginación. ¿Te parece, Ángel? Claro que sí. Bienvenido. Un placer, Eva. Ángel, tu literatura ha sido definida como una incandescencia verbal, una forma de llevar el lenguaje a su máxima tensión. ¿Cómo se forja esa voz tan singular? ¿Qué papel juegan la infancia, la lectura, el silencio y la observación en la construcción de tu universo literario? ¿Y cómo nace en realidad un cuento en tu universo? Buenas tardes, Eva. Un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Sí, realmente empecé de niño y empecé en La Salle, cuando descubrí precisamente La casa encendida de Luis Rosales. Y fue como mi primera caída del caballo de Damasco, camino de Damasco. Ahí descubrí la fricción mágica de las palabras, ¿no? El poder de las palabras. Y estuve 5 años escribiendo poesía. Después cayó en mis manos la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo, que tengo firmado por el propio Bioy. Y empecé a escribir relatos hasta el 2020, he escrito unos 700. En la casa de mis padres, por desgracia, porque ellos tuvieron que trabajar desde niños, no había ni un solo libro. Y con los pocos dinerillos que me daba mi abuela cuando le hacía alguna faena allí en la casa, le pintaba una reja o una puerta, lo que sea, los domingos, los fines de semana, fui ahorrando y me compré un Don Quijote de La Mancha ilustrado por Gustavo Doré, quizás más por las ilustraciones que por el mismo texto, pero bueno, había una pulsión ahí secreta que me llevó a iniciarme en la literatura, en la poesía primero y luego en los relatos. Y yo siempre he sido un soñador, he tenido la cabeza en las nubes y siempre me ha parecido más interesante la ficción que la realidad. Me gusta más lo exótico, lo lejano. Soy de esa escuela del romanticismo negro que le gusta. Bueno, soy, de hecho,
un epígono, un descendiente del romanticismo, ¿no? Que le gusta lo misterioso, lo imaginativo, lo extraño, lo macabro incluso, ¿no? Y mi abuelo sería Edgar Allan Poe, mi padre Kafka, y luego tengo un montón de tíos, el tío Jorge Luis Borges, el tío Julio Cortázar, el tío Dino Bussati, el tito Álvaro, que es Álvaro Cunqueiro, en fin, tengo 20.000 tíos. Sí, efectivamente, siempre he tratado la prosa porque soy un adorador de la lengua, del lenguaje. Para mí es algo sagrado. Me he considerado como un Sir Galahad de la pluma, un caballero que defiende el honor del lenguaje, lo pule, lo trabaja, casi al estilo de la taracea, del arte de la taracea granadina, pieza a pieza, tesela a tesela. Y se te ha definido además como un orfebre del lenguaje. Sí, un amanuense, realmente, un amanuense del lenguaje. Incluso rescato palabras desusadas. Me fascina. De hecho, a todos los escritores deberían trabajar con el lenguaje. Eso, entonces podemos decir que es el centro neurálgico. Sí. Ángel, volvamos un poco a la ficción y a lo real. ¿Dónde está el límite para ti? ¿Dónde se establece el límite entre la ficción y la realidad? ¿Qué diferencia hay realmente entre ficción y realidad? ¿Cuál es real? Bueno, una pregunta bastante compleja que cedería, supongo que los límites de este programa, ¿no? Sobre todo en una época como la nuestra en que la ficción cada vez parece más real y lo real cada vez parece más ficción. Pero yo lo veo muy clara la diferencia. Si se piensa detenidamente, si tiene algo sentido, si tiene sentido es ficción. Claramente, porque la realidad no lo tiene. Es cierto, muy cierto. Tu obra se mantiene al margen de moda, fiel a una estética exigente, casi artesanal. ¿Es esa fidelidad una decisión consciente? ¿Una forma de resistencia frente a la literatura del consumo rápido? Sí, bueno, realmente no creo que sea literatura. Son productos comerciales, emparentados con la literatura porque se venden en forma de libro, pero lo mismo podían venderse con plástico de embutido. Yo, aunque quizá no sea muy apropiado decirlo, pienso en mí como lector lo primero. Claro. Intento escribir de la mejor manera posible. Si además llega el lector en algún momento, lo emociona, lo conmociona, lo sorprende, lo inquieta, pues miel sobre hojuelas. Pero mi primera responsabilidad, para ser honesto, es conmigo mismo. Tengo que estar satisfecho con lo que hago y me cuesta mucho trabajo. Y de hecho, la gente ahora no concebiría, por ejemplo, yo estuve 20 años sin ver ni un solo libro mío en la librería, nada más que leyendo, escribiendo, trabajando el lenguaje. Y luego tardé 10 años más, o sea, 30 años en ver un libro mío publicado en una editorial a nivel nacional. No creo que la gente ahora tenga esa paciencia para publicar y para esmerarse en el lenguaje y buscar la excelencia, que es lo que intento, lo que siempre intento. Sí. Poca excelencia. Sí, bueno, la espuma banal de nuestro tiempo. Totalmente. Yo creo que corrompe el gusto por el anhelo de excelencia, el gusto por la palabra, por la imaginación, por la belleza. Y yo siempre, no sé si conscientemente, es que no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Mi única obsesión es hacerlo de la mejor manera posible y crear algo que tenga vocación de permanencia. Claro, además tú ofreces tu obra, como tú bien dices, pensando en el lector. Entonces es como un regalo, ¿no? Tú cuando construyes, estás construyendo un regalo para alguien que sabes que le va a gustar. Sí, creo que los escritores deben, sobre todo los imaginativos, como en mi caso, porque hay otras corrientes como la de Chekhov, por ejemplo, ¿no? Que esta corriente, este caudal más imaginativo,
son escritores que dan comida de lo que no existe para que la gente se alimente. Es distinto del espejo en el camino, ofrecer lo que ya hay, ofrecerlo en crudo. Sí, sí. No, yo intento trascender con el lenguaje, trascender la historia y llegar al corazón o a la espina dorsal o al cerebro del lector. Hasta hace muy poco solo has cultivado el relato fantástico, simbólico, inquietante. ¿De dónde proviene tu fascinación por lo fantástico? ¿Qué te atrae realmente de lo fantástico como forma de explorar lo humano? ¿O qué posibilidades ofrece que no encuentras en otro género? Sí, es que me parece mucho más interesante el negativo de la realidad que la misma realidad. Yo creo que la imaginación es un puente que une la realidad con... No, el arte, perdón. Es un puente que une la realidad con la imaginación. Y una vez que cruza ese puente, si está bien hecha, te llega el asombro. Y eso es lo que yo siempre he soñado a la hora de leer y sobre todo a la hora de escribir. Como te digo, quizá por genética, tengo que aclarar que desciendo de los gallegos que trajeron para repoblar las Alpujarras. Ajá. La familia de mi madre, mi abuela materna, venía de la Alpujarra. Es mi segundo apellido, Holgoso, y viene de Galicia. Entonces, por una parte soy nazarí, porque me gusta ese trabajo, como he dicho, al estilo de la Taracea. Soy andaluz, sí. Por lo tanto tengo ese barroquismo y ese lujo verbal que suelen tener los andaluces, como el Caballero Bonal, por ejemplo. Pero al mismo tiempo convive en mí una parte gallega, una parte celta, que es la parte de la imaginación, la parte de las meigas, de las nieblas, de un poco la extrañeza de lo fantástico. Y por eso digo que yo creo que es algo genético, que desde niño siempre me ha traído más lo lejano que lo cercano. De hecho, la Alhambra no la visité, yo creo que hasta los 30 años por ahí. ¿Sí? Pues yo soñaba con Japón, por ejemplo, con China, pero no caí en la cuenta de que, claro, es una maravilla la Alhambra, pero estaba tan cerca que a mí no me llamaba la atención. Porque literalmente prefiero lo exótico, lo lejano, lo desconocido. A mí me resulta un mundo tan de hecho, difícil. Hay el Cuentos de otro mundo. Sí, es uno de mis primeros libros, Cuentos de otro mundo. Sí. Ángel, has nombrado la Taracea. Y bueno, pues para el que no sepa lo que es una técnica artesanal decorativa que consiste en incrustar pequeñas piezas de madera, nácar, marfil y metales y otros materiales en una superficie para formar dibujos geométricos y figurativos. Y de repente se me ha venido a la cabeza algo muy interesante que tú has hecho. Háblanos de tus collages. ¿Quieres? Sí, los collages. La verdad que estoy muy satisfecho de esa labor plástica paralela a la literatura. En los años 90 y por distintas circunstancias estuve sin escribir un tiempo, pero mi imaginación se abrió paso, encontró una brecha y realicé un centenar de collages en blanco y negro a partir de grabados decimonónicos del siglo XIX. Esos collages un día los vio aquí en Granada precisamente en una visita. José María Merino insistió en que teníamos que publicarlos acompañados, es decir, ilustrados entre comillas por 100 textos inéditos de escritores españoles e hispanoamericanos. Así que apareció Nocturnario, el volumen que publicó la editorial Nazarí, en una edición de lujo, con tapa dura, en formato cuadrado, incluso con el canto de la hoja tintado de rojo. ¿Hay algún cuento tuyo que consideres especialmente revelador de tu estética, de tus obsesiones, de tu forma de mirar el mundo? Yo creo que todos revelan algo a la fuerza. Todos conforman una especie de autorretrato, inevitablemente. Pero si me preguntas de cuál estoy especialmente satisfecho, sí tengo uno. ¿Cuál? Que sería
El síndrome de Lugris, que me llevó 8 meses escribirlo. Cuéntanos de qué va. 30 páginas. Está ambientado en Galicia. En aquel momento yo no había visitado todavía Galicia. Posteriormente lo visité, ya hice el Camino de Santiago con Marina y fui recorriendo lugares que había descrito en el relato, y luego pude confrontarlos. Y es un descenso a la locura. Yo pensaba que en 10 páginas iba a poder solventarlo, pero claro, me di cuenta de que necesitaba muchas más páginas para describir ese descenso a la locura del personaje. No está escrito en primera persona, está escrito en segunda por su mejor amigo, y va contando lo que ha pasado. De hecho, creé un síndrome nuevo, el síndrome de Lugris, que no existía, y yo lo creé, que es volverse loco al tener en un instante una epifanía que te revela lo que llamo el demonio de la simetría. El hecho de comprobar de pronto que todos los seres humanos no somos más que dos mitades unidas. Entonces el personaje está situado en Santiago de Compostela, en época de máxima afluencia turística y religiosa, y el personaje sufre ese síndrome y se vuelve loco. Ajá. ¿Y los lugares que hacías? ¿Que los buscabas y luego fuiste a visitarlos o cómo fue? Bueno, y me gusta, con Marina hacemos muchos paseos y me gusta y entonces hice lo mismo con Galicia, sin haberla pisado nunca. Ajá. Y luego me di cuenta de que no lo había descrito mal, pese a que no había pisado nunca esa tierra de mi ancestro. Sí. Y incluso se le ofrecía a José María Merino, amigo académico de la lengua, porque él nació allí, aunque luego estuvo viviendo en León, y me dijo que parecía yo más gallego que los mismos gallegos. Sí. Me estuve valiendo de algunos diccionarios gallegos, porque hay muchas expresiones en gallego. Uh-huh. Al principio solo tenía un diccionario que iba de la A a la E, entonces las palabras empezaban por A, B, C, D. Luego ya conseguí diccionarios más completos. Sí, pero el nivel que alcancé en ese relato yo creo que se acerca un poco a la idea que yo tengo de excelencia. Sí. Designaciones. Levantó una casa y a ese hecho lo llamó hogar. Se rodeó de prójimos y lo llamó familia. Tejió su tiempo con ausencias y lo llamó trabajo. Llenó su cabeza de proyectos incumplidos y lo llamó costumbre. Bebió el jugo negro de la envidia y lo llamó injusticia. Se sacudió sin miramientos a sus compañeros y lo llamó oportunidad. Mantuvo en suspenso sus afectos y lo llamó dedicación profesional. Se encastilló en los celos y lo llamó amor devoto. Sucumbió a las embestidas del resentimiento y lo llamó escrúpulos. Erigió murallas ante sus hijos y lo llamó defensa propia. Emborronó de vejaciones a su mujer y lo llamó desagravio. Consumió su vida como se calcina un monte y lo llamó dispendio. Se vistió con las galas de la locura y lo llamó soltar amarras. Descargó todos los cartuchos sobre los suyos y lo llamó la mejor de las salidas. Mojó sus dedos en aquella sangre y lo llamó condecoración. Precintó herméticamente el garaje y lo llamó penitencia. Se encerró en el coche encendido y lo llamó ataúd. Ha fundado el Instituto Patafísico Granatensis. La patafísica, para el que no lo sepa, tengo entendido que es una celebración del absurdo, de lo imaginario, de lo excepcional. Es una forma de mirar el mundo con ironía y profundidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué lugar ocupa la patafísica en tu vida? Pues yo diría que es mi parte más social. ¿Sí? Sí, la patafísica. El haber fundado
con el apoyo con el espoleo, con el empujón, podríamos decir, de Miguel Arnas. Pues yo estuve siendo el único miembro del Instituto Patafísico Granatense durante 10 años. ¿Ah, sí? O sea que Miguel Arnas, en una entrevista que me hizo para una revista, conocía también el tema de la patafísica, conocía la obra de Alfred Jarry. Él es patafísico, ¿no? Sí, porque por eso me dice, ¿por qué no te anima y tal? Entonces me animé y ya vamos por 40 sátrapas trascendentes, entre otros Humberto Eco, al que le di su diploma y su insignia, José María Merino, etcétera. La patafísica es una ciencia, la ciencia de las excepciones, la ciencia de las soluciones imaginarias. Es una burla también del saber tradicional y de las academias tradicionales. Tiene un calendario de 13 meses y un santoral laico. Y los cargos que le doy a cada uno de los nuevos sátrapas son cargos muy rimbombantes, regente de la cátedra de brevidoxología, tal y cual. Y es divertidísimo, ingenioso, hay gente maravillosa en el instituto. Nos reunimos 4 veces al año, son reuniones estacionales, tenemos un montón de publicaciones, los escarbadientes espirales del IPG. En fin, es una verdadera gozada. ¿Cómo se pasa eso siendo académico? Muy buena pregunta. Son como materia y antimateria. Eso es. No casa muy bien porque una es la negación del otro. Claro. Sí. Bueno, eso es un poco una balanza delicada, sí. Sí, está muy bien. En tu discurso sobre el nombramiento de la biblioteca, que ahora lleva tu nombre, hablaste de cómo cada libro supone una oportunidad única, irrepetible, un fuego en el que ardes para salir renacido. Si me lo permites, ahora un Kit Kat, al final de la entrevista yo haré una lectura completa del discurso tuyo al recibir tal privilegio, como tú dices, porque me ha parecido absolutamente maravilloso. Y no querría que quedara únicamente en el recuerdo de quienes tuvieron la suerte de acompañarte aquel día. Así que si me das tu permiso, la juntaré a esta entrevista al final. Muy bien. ¿Vale? Es muy larga. Sí, es larga, pero bueno, no pasa nada. Las personas que nos escuchan saben que si es interesante el tema, lo escuchan hasta el final. Ellos pueden cortar cuando quieran, ¿no? Vale. Pero me parece que hay determinadas cosas que hay que hacerlas quedó muy más bien, extensivas. A mí me ha gustado muchísimo. Se llamaba Las Luciérnagas, ¿no? Sí. De lo breve, lo extraño y lo imaginativo. Sí, me gustó muchísimo y bueno, pues lo haré con tu permiso. Quería, uniendo la patafísica con el discurso y con ese gusto por lo imaginativo, yo siempre me guía por varios lemas. Uno de ellos es patafísico, es un lema patafísico que dice: me esfuerzo de buena gana en pensar cosas en las que pienso que los demás no pensarán. Bueno, esto lo tendré que pensar yo luego. Dios mío. Bueno, es que me parece absolutamente maravilloso tu cabeza. Muchas gracias. Ángel, me sorprende una vez más el título que le has dado a tu conferencia. Bueno, la sorpresa creo que viene desde que empecé a leerte en cada uno de los títulos que da a tus capítulos, a tus libros. Y no sé, creo que eso es una habilidad especial que tú tienes, ¿verdad? ¿Estoy equivocada o es así? Es que es muy difícil hacer un título, te lo digo por experiencia. La verdad es que se me da bien poner los títulos. A veces le he proporcionado títulos a algunos amigos y escritores y lo hago con mucho gusto, así que me gusta considerarme suministrador oficial de títulos. Tengo casi un almacén de títulos preparados. Qué curioso, Ángel. ¿Qué significa para ti que ese espacio de lectura y descubrimiento lleve tu nombre? Bueno, a mí me pareció una barbaridad. Sobre todo... Conociendo tu humildad, seguro. Bueno, tengo que aclarar que el centro no es en Cúllar, es en Granada. En Granada. En el Instituto Pedro Soto de Rojas. Sí, Soto de Rojas. Sí. Bueno. Se le ocurrió... Yo viví durante un tiempo allí enfrente. Allí enfrente. Ya no.
a la jefa de departamento, María Victoria Manjón, se le ocurrió la idea de... ¡Qué maravilla! Tan generosísima de... Bueno, es un instituto cuando maravilloso. El director y el secretario me lo comunicaron, me quedé... Ya ves. Porque, en primer lugar, estoy vivo todavía, ¿no? Claro, es verdad. Fue algo sorprendente, claro, y muy gratificante. Yo creo que es una de las mayores satisfacciones que puede tener un escritor en vida. Hombre. Y tengo la suerte de tener 3 satisfacciones en esta vida. Una es de la biblioteca, otra el hecho de que, estando vivo, esté publicando mis relatos completos en 6 volúmenes. Ya ves. Es como tener en la obra de mi vida... Bueno, tengo que aclarar que yo siempre pienso como Isaac Dinesen o Karen Blixen, la autora de Memoria de África, decía que los cuentos son como perlas. Son una enfermedad transformada en belleza, porque la ostra recibe la injerencia de la realidad exterior, en este caso un grano de arena, por ejemplo, y va cubriéndola, va defendiéndose, cubriéndola con una excrescencia que al final es la perla. Y eso es lo que hace el escritor también, ¿no? Entonces, tener, en este caso, los 700 relatos completos en 6 volúmenes temáticos, es como tener un joyero con todas esas perlas, unas brillan más y otras menos. Y ese sería el segundo. Y el tercero, que no sé si nos dará tiempo a hablar, y imagina cuál es esa tercera satisfacción, Marina. Así que me siento hay una pregunta para ti. Muy feliz, muy agraciado. Eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía. Eres todo lo que quiero en esta vida. Y eres mi ángel de la guarda, y por tu dulce compañía. Y eres todo lo que quiero en esta vida. Ay. Eres mi campana al viento, anunciando la alegría. Mejor dicho, eres el sol que alumbra la vida mía. Y eres mi campana al viento, y anunciando la alegría. Y mejor dicho, eres el sol que alumbra la vida mía. Cartografía. Sara es un mapa que puede doblarse a sí mismo hasta hacerse infinitesimal y desplegarse hasta descubrirme que todos los lugares están ahí. Qué fácil resulta perderse en ella. Sin embargo, reconozco sus contoneos en un valle dilatado entre montañas, sus recriminaciones en las tormentas de aguanieve, sus besos desbocados en las lenguas de lava, sus súplicas en las cometas remontadas junto a la playa, su sonrisa soñolienta en el canto de los pájaros de un bosque umbrío, su inconstancia y sus veleidades en la tierra quemada a ambos lados del camino, sus caricias de sobremesa en la contorsión de las percas bajo las aguas de un lago. A veces es un mapa orográfico o cromático tras la ducha, de navegación si se muestra comprensiva, y un mapa inventario al final de cada jornada. Otras, un mapa de frecuencias cuando finge o pierde los nervios y su compañía sofoca, o uno mental cuando su ingenio crepita. A veces espero durante días para encontrarla mientras silbo y agito los brazos en el rincón de 1 milímetro cuadrado. Otras recorro enormes distancias con la brújula del deseo, salvo puentes y trepo a curvas de nivel. Bordeo los círculos de ciudades desconocidas, atravieso la línea continua de las fronteras, me detengo jadeante en los límites provinciales, vago al relente por las líneas rojas de las carreteras y las negras de los ferrocarriles, estudiando cuanto a la vista se me ofrece
reproducido a escala natural, mas no sé verla a pesar de las señales, de las balizas, de los carteles indicadores de población, de la rosa de los vientos. En ocasiones, sin traba alguna, está de pronto al alcance de mi mano y ocupa espaciosamente todo el territorio, los desiertos y las cordilleras, los páramos y las ramblas, los acantilados y los oasis. Si agita su larga coleta, la brisa se cuela con dulzura en recónditas madrigueras, en una fábrica abandonada, en el huerto donde crece un ciruelo. Si cruzo la mirada con ella, recibo en la cara el brillo del sol. Cuánto temo ser expulsado de allí. Su poder es absoluto. Al doblar el mapa, el mundo duerme y queda sin accidentes geográficos ni lugares de interés. Al desdoblarlo, permite una vez más el día. Ella contiene todos los sueños que tuve y todos los dolores que me sobrevendrán. En sus meridianos se dibuja mi destino. En sus paralelos anida mi memoria. Cuando nuestros cuerpos se aman sobre las sábanas, el rítmico jadeo se propaga en ondas a los charcos, converge hacia los embalses y las marismas y alienta las corrientes oceánicas. Cuando ella se traspone de gozo, enciende las auroras boreales. Pero cuando llegan el tedio o las discusiones, se oscurece el color del relieve, restallan truenos por el hemisferio norte y me ladran perros en la boca de un túnel. Entonces trato de oír en vano a través de la telaraña de líneas de distinto grosor. Me extravío en regiones administrativas de segundo orden. Me hundo en áreas bajo el nivel del mar, empequeñeciéndome sin remedio. Un simple punto equidistante de los polos, del horizonte que se aleja, de las coordenadas cartográficas de Sara. Si pudieras hablarle al niño que fuiste, al que descubrió ese irremediable virus de la lectura en la biblioteca de La Salle, ¿qué le dirías? Bueno, ¿que valió la pena? Valió la pena, sí. Sí, yo tengo, a propósito de estos relatos completos, tengo la sensación y la satisfacción del trabajo bien hecho. Hecho a conciencia, en silencio, lejos del mundillo literario, lejos del mundanal ruido. Cierto. Y creo que tengo una evolución con cierta coherencia, me parece. Total. Y desde 2020 que dejé de escribir ficción y relato, he evolucionado hacia otro ámbito mucho más libre incluso que el de los relatos, que es la literatura híbrida. Ha sido la sensación de quitarme el corsé y ser mucho más libre. Entonces, ha merecido la pena, desde luego, sí. Qué bien, qué orgullo poder decir eso. En nuestra entrevista, bueno, yo tenía pensado que fuese mucho más larga, pero es que tendremos que invitarte otro día. Pero no me gustaría terminar esta sin, decirte lo poquito que me queda. Marina Tapia, tu esposa, también forma parte de este Instituto del Patafísico. Tuvimos la suerte de disfrutar de ella y de su obra hace 2 semanas y le preguntamos algo muy especial, tan especial como ella. Ahora me gustaría preguntártelo a ti. ¿Qué supone Marina en tu vida como escritora, como compañera de camino? ¿Qué ves en Marina para que os convirtierais en Marina Ángel? Es difícil verbalizar el milagro y en este caso son varios milagros. Marina en sí misma es una criatura milagrosa. Es un milagro el hecho de que estemos juntos porque hemos cruzado océanos, como se decía en la película Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, cruzado océanos de tiempo y de espacio. Y yo creo que es un regalo, ha sido un regalo del destino. Es un don que solo los dioses otorgan muy pocas veces, porque la sincronía entre los dos es tan increíble que nace Marina. Que ella es mi mejor mitad, sin duda. Y qué maravilla. Estoy muy feliz de haberla conocido. Ya con eso me siento
completamente realizado. Me puedo morir tranquilo. Qué bien. Tanto Marina como un servidor hemos intentado fijar literariamente el milagro de esta unión. Y a cuatro manos hemos escrito un libro privado que se llama precisamente Marina Ángel, del que solo imprimimos 2 ejemplares encuadernados en cuero. También otro muy especial y de un erotismo bastante intenso, el libro de las visiones, que permanece inédito. Y sobre todo nuestra correspondencia, titulada La eternidad del pétalo, correspondencia Marina Tapia Ángel Holgoso, 2013-2016, en el que recogemos 3.000 páginas de nuestros correos de esos años. Por mi parte también escribí sobre nuestro encuentro. Escribí un texto que está en Deuraluces titulado Émula de la llama, donde intenté describir el magma de la pasión, pero en su máximo apogeo, tratando de no resultar ni ridículo ni empalagoso. Y está escrito en forma de diccionario. También otro texto incluido en mi último libro, Madera de Deriva, que lleva por título Cruzar la estepa a lomos de un oso a medianoche. Marina, por su parte, habló de nosotros en numerosos poemas y sobre todo en sus 2 libros, El relámpago en la habitación y El deleite. Eres mi estrellita errante, eres mi oveja perdida, eres todo lo que quiero en esta vida, y eres mi estrellita errante, y eres mi oveja perdida, y eres todo lo que quiero en esta vida. Cuéntanos qué estás haciendo ahora y qué tenemos que esperar de Ángel Holgoso en los próximos meses. Bueno, aunque ya vaya uno entrando en lo que Humberto Eco llamaba de una manera deliciosa momentos aurorales de la senectud, la verdad es que no me faltan los proyectos. En cuanto a publicaciones, el próximo año saldrán 2 libros. El 4º volumen de mis relatos completos, titulado Olobionte, que está centrado temáticamente en el prójimo y la sociedad. Y también el 2º libro de esta nueva época más híbrida, Mirabilia, que es una serie de ensayos de prosa, de ensayos poéticos, donde intento rescatar las maravillas que aún quedan en el mundo, ¿no? Y a continuación espero poder comenzar por fin un divertimento literario de lo más disparatado, que se titulará La aventura de Max Finter, detective surrealista, que era un proyecto de juventud con el que seguro que voy a divertirme. Y también me gustaría escribir una obra muy especial, que sería como mi propia versión de los cantos de Maldoror de Lautréamont. Sería una especie de vómito contra el horror del ser humano hacia su semejante. A ver, contéstame con una sola palabra. 2 libros tuyos. Mis preferidos serían Los demonios del lugar y La fruta de la luna, aunque en Breviario Negro yo creo que encontré la medida y la extensión perfectas. ¿Qué queda del niño que fuiste? ¿Qué echas de menos de tu pasado, Ángel? Echo de menos esa armonía perfecta que algunas veces sentí de adolescente en Cuyar Vega. Una especie de epifanía en que todo, la naturaleza, el mundo, la familia incluso, parecían estar en orden. De hecho, en Madera de Deriva he escrito un texto titulado Kairos sobre esos raros, sobre esos breves momentos de plenitud vital. ¿Qué te gustaría hacer que aún no hayas hecho?
Mi deseo más imperioso sería recorrer el mundo a fondo, a lo largo y a lo ancho con Marina. Y también siempre he soñado con crear una editorial para publicar libros raros, exquisitos, originales. Incluso tengo hasta el nombre, Libros Imposibles. ¿Un olor? El olor de la madera, tanto al natural como en perfume. ¿Una ciudad? Pues de las conocidas Roma, de las desconocidas Kioto, quizá. ¿Un color? Siempre me ha fascinado ese naranja que parece un naranja óxido que tiene la fachada de las casas en la Toscana. ¿Una película? Uf, como cinéfilo empedernido que soy, es que me resultaría imposible elegir una entre cientos de obras maravillosas. Sopa de ganso con Farde y a lo loco, Nosferatu, Laura, 2001, Jenny también. En fin, imposible ceñirse a una. ¿Una pieza musical? Creo que me decantaría por la Pastoral de Beethoven, que es una obra que de alguna forma me reconcilia con la humanidad, ¿no? Y que me inflama literalmente de emoción. ¿Un libro de cabecera? Elegiría dos si es posible. Las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand, que a mí me parece una cumbre estilística de la historia humana, de la historia literaria, y también, si me lo permite, Mixtura, de la antología personal de Marina Tapia, donde recoge buena parte de sus 10 primeros libros. Yo creo que es la obra capital de una de las mejores poetas actuales en castellano. ¿Mar, montaña o ciudad? Un poco de todo, pero el bosque. Elegiría el bosque. Ángel, si pudieras regalar algo tuyo, ¿qué regalarías? Pues sueño con un estuche, con poder regalarle a los amigos un estuche y a los lectores un estuche con la obra de mi vida, que son esos 6 volúmenes de mis cuentos completos. ¿A quién dirías tú que le debes el ser como eres, Ángel? Biológicamente, como es lógico, a mis padres, Felipe y Rosalía. También me ha moldeado el amor filial de mi hijo, Ángel y Laura, y como no, a mi mejor mitad, Marina. ¿Virtudes que admiras? Pues todas las que se concentran en el corazón puro de Marina. Una cosa que detestes. La mala educación, la falta de respeto hacia el prójimo. Todo ese arco que va desde el ruido hasta la crueldad o la violencia. Una imagen. Una imagen. Quiero una palabra solo para definir lo que yo te digo. Una imagen. La sonrisa de Marina. Una fecha. Que sea tu fecha. Sí, 21 de junio de 2013. Una canción. Música nocturna de las calles de Madrid. ¿Qué consejo daría a quien empiezan hoy a escribir? En 2 palabras. Que lea. Perfecto. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por esta conversación que ha sido también un viaje. Tu literatura nos recuerda que lo breve puede ser infinito y que la palabra, cuando se afila como tú la afilas, puede abrir innumerables mundos que te lleven al infinito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Un Espero placer. que vuelvas. Yo también.
Tal y como prometí al principio de esta entrevista, para el que quiera seguir oyendo, voy a leer el discurso que dio Ángel Olgoso en el momento en que se hizo el nombramiento de la biblioteca con su nombre al del IES de Pedro Soto de Rojas de la ciudad de Granada. Señor director, distinguidos profesores, estimados alumnos, admirado Juan Mata, señoras y señores, me siento profundamente agradecido por este honor realmente extraordinario e inmerecido que ha tenido la generosidad de otorgarme el equipo directivo de nuestro Instituto Pedro Soto de Rojas, con el beneplácito unánime del resto del profesorado y a iniciativa del Departamento de Lengua y Literatura. Tras un primer momento de asombro, de vértigo casi cósmico y de duda por la responsabilidad que supone la concesión de este privilegio a alguien realmente joven, aún vivo, y que ni siquiera pertenece a la docencia, fui consciente de que no podía sino aceptar la confianza depositada en un servidor por los artífices de tan insólita propuesta. De que con ella se estaba reconociendo la vocación, la perseverancia y el aprendizaje infatigable que hacen falta para dedicar la vida a la escritura. Humildemente pensé también que con esta altísima distinción le mandaba un guiño de entrañable complicidad a aquel niño que creció en una casa sin libros. Por desgracia, mis padres tuvieron que trabajar sin descanso desde los 7 años. Él comenzó pastoreando cabras en el secano, ella lavando la ropa de sus 4 hermanos jornaleros en las frías aguas del lavadero de Cuyar Vega. Y a su pesar, solo les dio tiempo de asistir unos meses a la escuela, lo suficiente para aprender a leer y escribir con cierta dificultad. Yo, en cambio, gracias a su empeño, tuve la fortuna de recibir una educación más larga y esmerada, y a los 12 años, en la magnífica biblioteca de La Salle, incubé el embriagador, el irremediable virus de la lectura. Incluso tras la conmoción que supuso para mí el libro de La Casa Encendida de Luis Rosales, empecé a escribir versos a la luz de una linterna y bajo las sábanas, después del toque de silencio en el dormitorio comunal. Pero ya leía antes incansablemente, cuando no jugaba en las calles al trompo, las canicas o al churro picoterna, compraba una con fruición tebeos del Jabato o del Capitán Trueno, fascículos del Príncipe Valiente, álbumes de Tintín y de Asterix, o aquellos sobres sorpresa que traían estampas con historias de vikingos. Hasta que, a los 16 años, logré ahorrar para comprarme mi primer libro adulto, una edición del Quijote en tapa dura, con las fascinantes ilustraciones de Gustavo Doré. Esa sería la escala inicial de un viaje maravilloso, el de la lectura de ficciones, en la que cada libro supone una oportunidad única, irrepetible, un fuego en el que ardes para salir renacido, una historia en la que se te ha reservado el papel de protagonista, en la que se asiste a la magia de la creación artística, a la expresión más completa del pensamiento de los hombres. Todo ello convocado en un acto tan sencillo como el de tener un libro en las manos, como el de combinar unas pocas letras y a la vez un acto tan íntimo
que se parece a estados como el amor o la amistad, pues estamos a solas con quien hemos elegido. Los escritores, antes que autores, somos por lo común lectores voraces, lectores sin remedio, como Alonso Quijano, lectores que leen para vivir, para viajar, para explorar, para ampliar la vida, para interpretarla y enriquecerla, para transmutar la memoria de nuestros semejantes en memoria nuestra, para curiosear, como ese diablo cojuelo que va levantando tejados y descubriendo secretos, para reconocer nuestras experiencias y sentimientos colectivos mediante una misteriosa comunión, la que se establece entre el lector de un libro y el autor que lo escribió. Existe un encuentro activo, un diálogo entre sensibilidades, un acto libre y voluntario que nace en el cerebro y toca el corazón y que requiere, al contrario que el hecho pasivo de mirar una pantalla, cierto esfuerzo, pero a cambio entrega una parte importante de la verdad y de la belleza de este mundo. Es un bosque animado, un telescopio de sueños, un microscopio de emociones, una liberación del yugo de la realidad, un fortín frente a las imposiciones del poder, un licor de pasiones, un depósito de los logros humanos y también de sus miserias. Es un continente nuevo e inagotable en cada lectura, un tesoro al mismo tiempo espléndido y humilde, el tesoro de la imaginación. Desde mi punto de vista, la más radical y delicada demostración de la soberanía de un hombre, de su irreductible voluntad, quizá su única posibilidad de aplazar la muerte. Decía Cervantes que no hay libro tan malo que no contenga algo bueno. Para Albert Camus, los libros son enemigos de la mentira y la servidumbre. García Lorca definía la biblioteca como una voz contra la ignorancia y una luz perenne contra la oscuridad. Dostoyevski, prisionero en Siberia, hambriento y enfermo, escribía a su familia: «Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera». Según Robert Louis Stevenson, la ficción es para el adulto lo que el juego para el niño. Ahí es donde puede cambiar la atmósfera y el rumbo de su vida. Para Francisco Ayala, la literatura ha sido siempre la verdadera realidad. Si se me permite rebatir a nuestro sabio paisano, no creo que los libros sean exactamente el mundo, pero desde luego ayudan a entender su complicidad e a identificarlo. Ayuda a fijar esa huidiza realidad, a que tenga consistencia sólida, a que permanezca. Y comprendo a la perfección a aquel admirable bibliotecario de Alejandría, Eratóstenes, que en el siglo III a.C. y a los 80 años dejó morir de hambre a pesar del ruego de amigos y discípulos, porque se dio cuenta de que su vista ya no le permitía leer el 500.000 de manuscritos con cuya sabiduría, con cuyo absoluto deleite había convivido durante décadas. Por estas y otras muchas razones que podría dar, animo hoy a los alumnos de nuestro centro a que sean intrépidos y se acerquen sin miedo ni prejuicios a la gozosa aventura de la fantasía, la inteligencia y los afectos que pueden encontrar en el silencio propicio de una biblioteca, a que salgan del rincón del vago y crucen el umbral de esta puerta donde, viviendo otras vidas, podrán ser dueños del mundo y de su propio destino,
a que os forjéis aquí una elegancia moral, intelectual y estética a través del acto emocionante, placentero, sagrado, de abrir ese libro que os espera y encontrar entre sus páginas la voz de un amigo tan real como vosotros, de muscular vuestro cerebro, vuestro vocabulario y vuestro espíritu crítico. Una pantalla o un videojuego jamás acompasarán los latidos de vuestro corazón como lo hace un libro. Jamás os conmoverán tanto, jamás os harán vivir con tan plena conciencia. Como dice Manuel Vicent, los libros que habéis leído, la cultura que habéis adquirido, es el único tesoro que lleváis con vosotros y no será detectado por ningún escáner. Cruzará libremente todas las fronteras y nadie os lo podrá arrebatar. No quisiera terminar sin agradecer la pasión y la buena fe de los profesores que gestionan con eficacia el legado de la civilización de esta ordenadísima selva, en este bazar de maravillas, en este navío de saberes, en esta lonja de ensueños, en esta incandescente vía láctea de las historias. Antonio Muñoz Molina, reciente premio Príncipe de Asturias de las Letras, insiste en que uno ha de ser el primero que respete y valore su trabajo. Por mi parte, lo estoy intentando poco a poco, y hoy, gracias a los que entre la persuasión y la alquimia conseguisteis hacer visible al hombre invisible e incluso dejar constancia suya en una placa, me habéis dado un valiosísimo empujoncito con este honor inesperado que siempre llevaré en el corazón, porque no se me ocurre nada más hermoso para un amante de los libros que una biblioteca lleve su propio nombre. Muchas gracias. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I want to tell you Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero que tengan una buena semana y que la salud y la suerte les acompañen siempre. Muchas gracias por su escucha. Hasta el martes que viene.